Palo Mayombe. Tratado de las Engangas. 7 rayos. En Zambia le dio el poder de dominar todas las tormentas, los truenos, la lluvia y los tornados. El poder de la divinidad. Mujer y hombre al mismo tiempo. La fuerza oculta del cadiembre y el bilongo. Se le conoce como el bailador, el místico, el adivino, el hechicero, el mujeriego y temido por otras tribus. Este fundamento se le guarda respeto en la regla. El fuego es el arma con la que ataca a sus enemigos, los cuales mueren en incendios aparentemente casuales o suicidios de personas por medio de este. En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del mpungo a fundamentarse, y en el caso de 7 rayos se hace las siguientes presentaciones. Presentación al pie de la casa de Mfinda, Mercado, Calunga, Chola Dengue, Guanafinda, Ucano Bencosi, Ceiba hembra con espinas, Ucano Membra, Palma, La Loma, Zambia, Camino Largo, Butanzaque, Ceiba macho sin espinas. Su secreto está en Ucano Membra y Tronco Ceiba. Allí hay que tener una determinación en el momento del ritual y levantamiento del matar, y antes que se oculte en Tango. Su otro secreto se busca en Ucano Membra. Aquí se hace otro tipo de presentación dando conocimiento a otros pungos por su iniciación dentro de la regla. Aquí se le da juria, menga con otro animal sagrado donde éste termina de fundamentar la enganga del iniciado o enquizo del cuano. Este ritual va a la medianoche con albita para dar conocimiento de su poder dentro de la regla. Aquí se recoge otro secreto que es desconocido por otros tatas. Sus mataris principales son 6 y su fuerza vive en un matari de 7 rayos y también al pie de Ucano Bencosi.